Hola iglesia, mi nombre es Paula Ramos y hoy quiero compartirles una parte de mi testimonio, de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Les comento de que yo comencé mi vida amorosa a muy temprana edad. Tengo a mi hijo a la edad de 16 años. Me caso con el padre de mi hijo, un matrimonio por 9 años que lo sostuvimos, donde lastimosamente cuando estamos en el mundo actuamos y tomamos decisiones erróneas que nos llevan a acabar con muchas cosas de nuestra familia, ¿cierto? Como nuestros hijos, nuestra pareja. Lastimosamente fue un matrimonio que no terminó muy bien, donde hubo mucho maltrato, mucho alcoholismo, drogadicción. Y cuando nosotros estamos sin la cobertura de Dios, todas estas situaciones, todas estas puertas que nosotros le abrimos al enemigo de que tome control de nuestras vidas, nos llevan a que todo termine mal, ¿cierto? Pero como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La palabra nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo, todo el pasado queda atrás, pero lo que Él va a hacer son cosas nuevas y cosas renovadas. Por eso hoy quiero contarles de la renovación, de la transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Como les venía contando, mi matrimonio termina y eso fue un golpe muy duro para mí. Fue algo que yo no me esperaba y de que me llevó a refugiarme en el alcohol, a los amigos, a la calle, donde mi vida prácticamente se había terminado, donde yo veía que nada tenía sentido y que yo me encerraba en una cápsula donde nada para mí era importante, ni mi hijo, ¿cierto? Entonces yo vivía la situación de que yo trabajaba mucho, porque yo ya vivía sola, pues me separé, vivía sola con mi hijo y yo pensaba que con el dinero mi hijo tenía, ¿cierto? Yo me refugié en el alcohol, en la droga, y solamente quería dormir. O sea, yo estaba en la calle, en mi fiesta, en mi rumba, y yo creía que eso me iba a llenar, ¿cierto? Pero cuando yo llegaba a mi casa, llegaba vacía, con el dolor, con la tristeza, y yo solamente quería era dormir y olvidarme de todo lo que existía. Llegaba mi hijo y me decía, mami, vamos a jugar, mami, vamos a ver televisión, y yo no le prestaba atención. Para mí el amor de madre se me había borrado totalmente. Lo único que yo hacía era como darle dinero y vaya compre comida. Me decía, mamá, tengo hambre, coja dinero y vaya y compre. Yo creía que con eso lo estaba llenando, pero al pasar el tiempo yo me doy cuenta de que yo me estaba haciendo era un gran daño. Al refugiarme en el alcohol, en los amigos, yo no estaba calmando ese dolor que yo sentía, esos vacíos y esas frustraciones que yo sentía. Lo que yo estaba haciendo era alimentándolas, porque no teníamos conocimiento de cuál era el camino que nosotros deberíamos de tomar. Entonces es ahí donde llega mi hermano y me invita una vez a una iglesia cristiana, y yo sería chévere, y yo empiezo el camino, pues empiezo a asistir a la iglesia, pero no como muy de lleno, porque a veces nosotros cuando llegamos a los pies del Señor le empezamos a entregar áreas de nuestra vida, pero no totalmente, ¿cierto? Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos entreguemos completamente. Entonces, ¿qué pasa debido a esto? Que el Señor ya me había lllamado, ya me había dado la palabra de que Él me iba a ayudar y me iba a levantar, pero aún yo en el mundo todavía seguía haciendo cosas de que a Dios no le agradaban. Entonces llega un golpe más fuerte todavía, de que sufro un accidente, donde tengo una fractura de columna, donde mi brazo también está quebrado. Entonces totalmente yo no podía hacer nada, no podía valerme por mí sola. Tenía un compañero sentimental en el momento y él también me deja. Entonces era como golpe encima de golpe y yo decía, Dios mío, entonces no tengo nada, lo mejor es morirme, ¿cierto? Total, porque un golpe más otro golpe más otro golpe, entonces yo decía, no le encuentro sentido a mi vida, lo mejor es yo morirme. Entonces empiezo a tener situaciones de intento de suicidio, trato de suicidarme en muchas ocasiones,
fui internada en un hospital psiquiátrico donde a mi familia le dan el diagnóstico de que yo estoy sufriendo de trastorno afectivo bipolar, que yo soy maníaco depresiva. Entonces, esos son enfermedades espirituales que nosotros nos buscamos estando en el mundo y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero como Dios es bueno y misericordioso, lo que Dios hace es transformar nuestras vidas, sanar nuestros corazones. Dios lo que quiere hacer en nosotros es transformar todo lo que hay vacíos, llenar esos vacíos, esas tristezas y renovar todo. Cuando yo me siento tan sola, tan vacía, con mi mano quebrada, mi columna, yo me voy a vivir con mi mamá. Yo siempre había sido muy independiente, me voy a vivir con mi mamá y yo me sentía muy mal porque yo no le tenía la suficiente confianza y yo someterme a que todo me lo tenían que hacer, a que me tenían que bañar. Yo me sentía súper mal. Yo lo único que quería era acabar con todo eso, pero yo ya tenía el llamado del Señor de que Él me había dicho que Él me podía ayudar. Entonces yo digo, esto no puede seguir así, y tomo la decisión de que le voy a entregar mi vida completamente al Señor, de que las cosas no son a mi manera, sino como Dios las quiera. Yo me acuerdo que yo me tomaba 7 pastillas diarias para mantenerme dopada, porque eso es lo que algunos medicamentos psiquiátricos es lo que hacen en uno, de que no sanan realmente, sino que lo que hacen es como dormir, doparlo a uno y tenerlo ahí como un zombie, porque así me sentía yo, de que yo era todo el tiempo dormida, yo no quería hablar con nadie, y tomo la decisión de buscar del Señor y de buscar en su palabra donde Él me ha prometido de que Él me iba a ayudar. Y yo me acuerdo que fui a un encuentro de la iglesia y el pastor me dice, pues yo le comento lo de las pastillas, de que los médicos me habían dicho que esos medicamentos yo no los podía dejar de tomar. Entonces el pastor me dice, ¿tú dependes de una pastilla o dependes de Dios? ¿Nosotros de quién dependemos hoy? Nosotros dependemos de Dios, ¿cierto? Porque nuestras vidas son por Él y son para Él. Entonces yo tomo la decisión y eso me cuestiona mucho y dice, yo no dependo ni del alcohol, no dependo ni de los amigos, no dependo ni de la droga, yo voy a depender de ahora en adelante de Dios. Y empiezo a decir, no más pastillas, no más medicamentos. Dios me dijo que me iba a sanar y Dios me va a sanar. Y ya llevo 3 años sin tomarme una pastilla y no he tenido la primera crisis. Cuando los médicos me decían de que yo de por vida debía de tomar esos medicamentos porque yo tenía estados de ánimo muy inestables, donde hoy me quería morir y mañana estaba con una euforia y estaba totalmente agresiva, ¿cierto? Entonces eso no es un estado normal. Entonces es lo que Dios ha hecho en nosotros, de que si nosotros nos acercamos al Señor y le entregamos nuestra vida completamente, porque no es a pedacitos, Dios nos quiere completamente. Y si Dios me sanó a mí, me restauró, sanó mi corazón, y yo nuevamente me enamoro de la vida y nuevamente me enamoro de las cosas que el Señor tiene para darnos, yo les aseguro que si hoy tomamos la decisión de seguir al Señor y de confiar en Él plenamente, lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer con usted y con muchas personas más. Les dejo mi testimonio de que lo que Dios hace es real, que Dios lo que ha hecho en mi vida lo puede hacer contigo y con muchos más. Dios les bendiga. Thank you.